Buenos días, niños. En este momento vamos a trabajar el área de comunicación integral y vamos a hablar sobre los determinantes. ¿Qué vienen a ser los determinantes? Los determinantes son aquellos que acompañan al sustantivo, ¿sí? Y que nos dan información sobre él. Y hay varias clases. Por ejemplo, vamos a ver una de ellas. Son los artículos. ¿Qué vienen a ser los artículos? Son aquellos que acompañan al sustantivo y nos dicen si es que son conocidos o desconocidos. Los más conocidos para nosotros son, por ejemplo, el, la, los, las y el neutro, el artículo neutro que es lo. Por ejemplo, les doy un ejemplo de cómo usamos los artículos. Cuando decimos la niña visita a su tía. Esa palabrita la es un artículo. Cuando decimos el niño juega fútbol, el artículo es el, ¿sí? También tenemos otra clase que son los demostrativos. ¿Qué son los demostrativos? Son aquellos que nos indican cercanía o lejanía o proximidad de la persona que habla. Por ejemplo, de muy cerca se usan los siguientes demostrativos. Por ejemplo, si yo digo, esta cinta, está muy cerca, esta cinta, esta tijera. Pero si yo veo de una distancia media, por ejemplo, yo digo, ese cuadro, está ahí, ¿ve? Está un poquito lejos, yo digo, ese cuadro, ¿no? Digo, esa cortina. Cuando hablamos de más lejos, ¿qué demostrativos usamos? Por ejemplo, aquel árbol, aquella casa. Esos son los demostrativos. También tenemos los posesivos. ¿Quiénes son los posesivos? ¿Qué vienen a ser los posesivos? Nos indican posesión o pertenencia de alguien. Por ejemplo, aquí tenemos los posesivos como mi, tu, su, nuestro, suyo y sus femeninos y sus plurales. Por ejemplo, les pongo un ejemplo de posesivos. Cuando decimos mi, por ejemplo, mi regla, tu celular, tu peine. Es muy diferente a decir tú eres mi mejor amiga. Ese tú no es un adjetivo posesivo, no es un determinante posesivo, porque ahí está hablando de una persona. En este caso, solamente cuando indica posesión, por ejemplo, tu cartuchera, su peine, su colegio, nuestra casa, etc. Muy bien, tenemos otros, tenemos aquí los numerales. Su nombre lo dice, ¿verdad? ¿Qué indican los numerales? Indican cantidad, ¿no? Indican cantidad y pueden ser, los numerales pueden ser, por ejemplo, cardinales, ¿no? Cuando hablamos 1, 2, 3, 4, 8, 20, etc. 20 niños se fueron de paseo, 5 personas caminaron en el patio, etc. Allí están los numerales que son cardinales. También allí hay los ordinales. Los ordinales son aquellos que me indican un orden. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, etc. También tenemos aquí los partitivos. Los partitivos son aquellos que nos indican, como su nombre lo dice, partes. Por ejemplo, mitad, tercia, cuarta, ¿no? Medio, por ejemplo. También tenemos a los múltiplos que nos hablan de doble, triple, cuádruple, quíntuple, etc. También tenemos otros que son los indefinidos, ¿no? Los indefinidos. Por ejemplo, ¿a qué se refieren los indefinidos? Que me hablan de una cantidad, pero de manera imprecisa. No es exactamente. Por ejemplo, cuando yo digo varios niños asistieron al colegio. Varios, pero no me dicen cuántos fueron, ¿verdad? Me da una idea.
¿cierto? No es de manera precisa. O cuando digo, muchos caramelos me repartieron en la fiesta. Algunos niños fueron de paseo, ¿no? Entonces, algunas señoras se colocaron su mascarilla. Entonces, como no hay nada definido, ahí están los determinantes indefinidos. Por ejemplo, si yo les digo en la siguiente oración, vamos a ver acá un ejemplo de oración, ¿ya? Yo tengo acá un espacio, ustedes van a ver que podemos llenar y yo digo, mamá, vamos a poner ahí. Vamos, es un ejemplo. Ahí enlataré muchos más. Muy bien, dice. Aquí yo voy a colocar un determinante, vamos a verlo, posesivo. Y aquí un determinante artículo. ¿Qué podemos poner en posesivo? Puedo poner mi mamá. O puedo poner tu mamá o su mamá. Vamos a poner mi, ¿sí? Que ustedes ya lo saben, ¿no? Mi mamá. Aquí yo tengo que poner un artículo adecuado. Mi mamá se fue a tienda. ¿Qué podemos poner? La tienda, ¿verdad? ¿Entendido? Así como este, hay otros ejemplos. Por ejemplo, si yo pongo casa y digo antes, me vas a colocar un artículo demostrativo, pero que esa casa está muy lejos. ¿Cómo sería? ¿Qué artículo, perdón, qué demostrativo se usaría? Sería aquella casa. ¿Por qué? Porque me habla de que está lejos, ¿verdad? Y así varios ejemplos que ustedes van a ir descubriendo en la práctica que tienen. Esto fue todo por hoy en cuanto a los determinantes. Espero que lo hayan comprendido. Nuevamente, niños, les mando un besito, un abrazo y que Dios los bendiga.